¿Qué tal? Bienvenidos hoy, por fin, la review del Hydis Ballenas MP145. Bien, en esta cajita. Yo no los compré, me los prestaron. $150, bastante caritos. Así es el unboxing, trae estas ear tips. Buena variedad, la verdad. Aunque a mí me gustó más con otras, ya les diré con cuáles. Por si lo quieren probar así, si ya lo tienen. El Nemesis de nuestro canal. Filtros, hay que cambiarle filtros. Saben que me choca cambiar filtros, pero bueno, ni modo. Parte del canal. No trae case, trae una bolsita como el MS3, así que tache para Heidi, son unos codos. Den mínimo un case. Oye, por $150, y aquí están. Digo, visualmente ya depende de gusto, si les gusta o no. A mí, fíjense que sí me gustó el diseño. Está bonito, a secas. Y vamos a empezar con la review. Advertencia, son muy grandes, pero de veras muy grandes. De hecho, no sé si por aquí tengo algún audífono para comparar. Aquí tengo, pues precisamente los Arti. Para que vean la diferencia de tamaño. Y de ancho igual. Entonces, si eres de oído, bueno, de oído no sé, porque de hecho es cómodo al oído. Más bien, si eres de oreja pequeña, puede que no sean para ti porque sí pueden ser muy incómodos. Yo afortunadamente tengo unas orejotas, entonces lo pude usar sin ningún problema, pero ojo, oreja pequeña, cuidado. No pesan tanto para el tamaño y para ser metálicos, la verdad es que el peso yo siento que está bien. Sí pesan más de lo normal, pero nada del otro mundo, así que hasta eso son cómodos, ¿no? Amplificación, porque es lo primero que me preguntan. Requieren mucha amplificación, pero mucha. Yo normalmente pruebo, obviamente desde el celular no lo va a mover. Con este que es el FIO K3, que es como mi dongle de cabecera, le falta. Para que vean hasta dónde tienen que ir. Si tienes el Q3 de FIO, ya te lo mueve, no al 100, pero ya suena bonito. Yo diría que a partir de ahí ya lo puedes usar sin broncas. El otro que yo uso es el VHD de Tempotec. No lo alcanzó a mover al 100, también le falta. Entonces yo diría que del Q3 hacia arriba. A mí con el que más me gustó fue con este. También lo probé con el FIO BTR15 y como que algo le falta, pero ahí no sé si sea potencia o como que la firmita no le ayuda. Bueno, ahí me gustó más con este, pero también con el Q3 suena bonito. Insisto, no lo sube al 100%, pero ya suena muy bonito. Entonces yo digo que ya a partir de ahí lo puedes usar. A ver, la experiencia al abrirlo es buena. De hecho es muy buena porque viene con el filtro. De hecho, lo quita la gomita. Ah, bueno, la gomita, antes de eso. Yo lo estoy usando con esta gomita, que es la gomita... A ver si ahí se alcanza a ver. Estas son las Triclarion. A mí con este se me hizo súper cómodo y son muy abiertas, así que sale el sonido más natural. Fue con el cual me gustó, pero bueno, vamos a quitársela. Son las Triclarion y son muy económicas. Como pueden ver los filtros, este trae filtro plateado. Pero son 3 filtros. Cuando lo compras, viene con un filtrito que es como rosa. De hecho creo que le dicen Rose Gold. Aquí lo estoy poniendo. A ver si se alcanza a ver, Híjole, no se va a ver, está pequeñititito. Ahora esta es rosita. Bueno, cuando lo sacas de la caja viene con el rosita. Y creo que fue un gran acierto de Hydis. Porque a mis gustos es el que mejor suena. En teoría es la firma equilibrada. Yo no diría que es 100% equilibrada. Es como una firmita... Como una V, pero muy cortitititita. O sea, tiene los graves ligeramente elevados, medios equilibrados y agudos muy ligeramente elevados. Suena muy bonito. Yo se lo recomiendo. De hecho, en cuanto lo sacas y te lo pones, es una experiencia muy buena. Porque en aspecto... Bueno, ya les dije cómo suena, ¿no? En sí, las 3 frecuencias son muy claras, muy bonitas. Los graves son muy rápidos. A lo mejor no tanto como otros audífonos, pero son rápidos. Y algo muy curioso. Cuando usas un planar, sabes que usas un planar. Tiene un sonido característico. Este no suena como un planar. Este me sonó como uno de drivers dinámicos muy bien hecho, así me sonó. Pero esta firma es muy buena. Las 3 frecuencias son muy bonitas. Y lo más bonito de este, que es el filtro rosa, es que la separación instrumental es... Yo diría que es de muy buena hacia arriba. O sea, sí estaría en el top. El soundstage es
más amplio de lo normal. Yo creo que por eso le gustó a mucha gente. No diría que súper amplio, pero sí es más amplio de lo normal. Suena muy bonito. Y sí, cuando probé ese filtro dije, ok, este audífono va muy bien, arrancó muy bien. Después dije, bueno, el filtro que seguramente más gente va a querer usar, que es el rojo, porque es el de aumento de graves. ¿Qué creen? Es malo, malo, muy malo. De hecho, yo creo que es de los peores filtros que he escuchado. Bueno, junto con el negro del Conch, que es terrible, ese es peor. Me retracto, no es el peor, pero sí es de los peores. ¿Qué hace el rojo? Le mata todo lo bonito que tiene el rosa. Yo no sé qué es lo que hace el filtro, yo siento que es como que ensucia el sonido. Entonces sí te aumenta ligeramente los graves, tampoco es que los aumente mucho. De hecho, el MS3, que también es de Hyvis, que aquí tengo. Este sí, si le pones el filtro rojo, te hace una firme nube preciosa, muy bonita. Este no. Este la verdad es que suenan unos graves muy sucios, pero muy sucios. Los medios se mueren, de veras se mueren los medios. Y los agudos sí sobreviven. La verdad es que los agudos no suenan mal, sí los baja un poquito. De hecho, yo diría que si eres sensible a los agudos, pues vas a usar el rojo. Y yo creo que el rosa también lo puedes usar. Suena muy bonito. Solo que seas muy sensible, a lo mejor el rosa ya no, pero bueno. Sensible a los agudos, pues tendrías que usar el rojo, pero ojo. Si tú vas a usar este audífono con el rojo, no te recomiendo que lo compres porque va a sonar como un audífono común y corriente de $50 hacia abajo. Porque sí suena muy sucio ese filtro, la verdad es que no me gustó nada. Ahí sí tache para el filtro rojo. Y luego vamos con el que trae puesto, que es el plateadito. Este que hace se supone que es el de agudos y está bien curioso. Yo no siento que eleve los agudos, yo siento que apaga un poquito los graves y eso hace que sientas que el agudo se elevó. Me gustó bastante, la firma es muy bonita, muy bonita. Suena con los graves como equilibraditos, medios equilibraditos y agudos ligeramente elevados. Yo siento que el cambio que le hace al rosa es precisamente nada más apagar los graves un poquito. Suena muy bien. Si te gusta por ahí la música clásica, orquestal, orquestal de anime, porque me puse a escucharla con ese. ¿Te gusta el jazz? Está muy bueno, pero ojo, ojo, yo no sé qué pasa con ese filtro. Que todas las características técnicas, bueno, no todas, la separación sigue siendo excelente. En este sí, en el rojo no, en el rojo se lo mata horrible, el rojo no lo usen. Con el plateado, ¿qué pasa? Si bien la separación sigue siendo muy bonita, el soundstage se cierra un poquito. Ya depende de gustos. A mí, que me gusta el soundstage cerrado, sí me gustó. Pero si tú estás buscando un soundstage amplio para escuchar tu música clásica o jazz o eso, te va a hacer falta un poquito. Aún así sí lo recomendaría. Me gustó a secas. Insisto, pierde ciertos aspectos técnicos. Pero la firma es muy bonita. Y de hecho yo creo que en cuanto a firma, a mí mi favorita sí fue la plateada. Pero ojo, aunque como firma está bonita, sí puedes conseguir algo que suene igual, más barato. Entonces yo diría que como un segundo filtro está bien, muy bien. Pero mi recomendación es úsenlo con el filtro rosa. Con el filtro rosa sí es otro audífono. Sí representa quizás los $150 que cuesta. Es el que lo hace destacar. ¿Sale? Entonces la verdad es que por ahí bien. Insisto, un filtro muy malo, uno muy bueno y uno yo diría que bueno a secas. Ahora, antes de llegar a la conclusión del audífono, si vale la pena o no pagar $150, a mí se me sigue haciendo caro, pero ya lo puedes conseguir en oferta por ahí de $100, porque hay mucho chisme y vamos a ir al chisme. Al parecer se dejó de vender y tienen toneladas. Les digo, ya lo puedes conseguir por 100 y yo estoy seguro que en el 1111 lo vas a conseguir más barato. Yo mi recomendación, si quieres gastar menos de $100 y quieres probar esta marca, vete por el MS3. A mí se me hace mejor en casi todos los aspectos y más barato y más bonito y trae mejor cable. Por cierto, no les enseñé el cable. Ahorita me acordé por el cable. Este es el cable que trae. Pues está medio equisón, insisto, por $150 yo me esperaba algo mejor. Ya te lo dan con el 4.4, lo puedes pedir así. Pídanlo con el 4.4 porque no lo van a poder mover. Es un dragón, necesita un reactor nuclear. Y bueno, ¿qué tanto se dejó de vender? Que en este momento Hyvis, si ustedes se meten al Facebook oficial, lo estoy subiendo este video el 10 de julio para que tengan todavía un día más. Lo está regalando, se lo pueden llevar gratis.
En este momento están viendo la imagen en pantalla. ¿Y por qué? Porque ahí les va el chisme. ¿Qué dice Heidis? Comparte tu tuning. El evento de comparte tu tuning. Ha habido mucha controversia desde el lanzamiento del MP145 porque muchos individuos subjetivamente, y esa palabra me choca, han juzgado al Heidis porque cambió su firma. Entonces están invitándolos. Si se meten al Facebook, hay un link. Si cumplen con esos requisitos, se los van a dar gratis. Ya eso voy. ¿Qué pasó con este audífono? Voy a poner en este momento en la pantalla imágenes. Hay un canal de YouTube en inglés llamado Shortbus, que ellos recibieron el que le llegó a los reviewers de lanzamiento y uno después. Y les sonó diferente. Y se pusieron a abrirlo. De hecho, les voy a enseñar aquí. Se puede abrir obviamente el IM. Lo abrieron y descubrieron que los drivers son diferentes. El que le llegó a todos los reviewers y a los que lo compraron en Kickstarter era un driver más grande y de otro color. La versión que después salió, que lanzó Heidis, era más pequeño y de color blanco. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues resulta que sí cambió la firma. Entonces, si ustedes ven a los reviewers que la recibieron, no va a sonar como ellos lo dicen. Y no es culpa de ellos, la verdad es que los engañaron. Heidi se engañó y mandó esa versión a reviewers y las primeras personas que lo compraron. Y hay otros canales que se han dedicado no solo a abrirlos y a sacar las curvas, sino a escucharlos y compararlos. Otro canal que les recomiendo, que yo veo mucho, ahora es que me cae muy bien Andy, es Andy Audiobolt. Les estoy poniendo también aquí. Él hizo la prueba y sí cambia el tuning. Así es que Heidi se ha estado engañando al cliente y a los reviewers y a todo mundo. Curiosamente en español no hay casi contenido de este. En inglés sí ya se hizo, en los canales en inglés se hizo un escándalo. Tanto así que Heidis lo está regalando. ¿Cuál es mi teoría? Es teoría porque no se puede comprobar nada. Se puede comprobar que sí cambió, porque aquí vieron las imágenes. Sí cambió el tuning. Mi teoría es, lo cambiaron para bajar costos. Cambiaron el driver. Dijeron, la gente no se va a quejar porque otras marcas lo han hecho antes. Y sí, hay otros escándalos. Y yo creo que ahorita este evento de las curvas que van a mandar gratis, estoy seguro que van a volver a fabricarlo como debía de ser. La versión cara, la versión 1, para que coincidan las curvas y según ellos calmar las aguas. Yo sinceramente, de por sí, si ven mis primeros videos cuando subí el MS1, yo les dije que Heidis como que no me daba mucha confianza. Después ganaron toda mi confianza con el MS3. Yo sigo recomendando este es una chulada por el precio. De hecho es de mis audífonos favoritos. Y Heidis me ganó con este. La verdad es que este es un super audífono. Y de ahí dije, ok, Heidis, va bien a romperla. Y llegan con este fraude de que mandan una versión y luego hacen otra. Y ahora seguramente van a volver a fabricar la primera después de que vendieron un montón. Y si ustedes compraron esa segunda versión, pues les vieron la cara, tristemente. Entonces, obviamente, después de platicar todo esto, ¿lleva o no lleva sello de garantía del batallón? Pues obviamente que no lleva garantía del batallón. Yo no puedo recomendar este audífono. No puedo recomendar algo que es un fraude. Y no quiere decir que suene mal. De hecho, como vieron en la review, suena bien. Tiene sus problemas como el fit, los accesorios y que uno de los filtros es muy malo, pero por lo demás, la verdad es que es un muy buen audífono. Yo no sé si pagaría $150. Yo creo que si costara unos $80, a lo mejor sí lo compraría. Bueno, lo hubiera comprado si no hubiera sido por este escándalo. Definitivamente no lo voy a comprar. Y yo creo que pues este va a ser el último producto que traiga de Heidis al canal, porque la verdad es que ya de por sí me daba mala espina y después de todo esto que está pasando me dio más mala espina. Entonces, ¿por qué darle dinero a una marca que está defraudando tanto a sus clientes como a la gente que confió en ellos para hacer reviews? La verdad es que sí se me hace una gandallez. Así es que por el momento sale Heidis de este canal, a menos que hagan algo que valga la pena o se disculpen o hagan algo. Por lo que veo no se van a disculpar, le están echando la culpa a estos chavos que les digo que fueron los que descubrieron el fraude. Les mandaron decir que seguramente trabajan para otra compañía y que les estaban pagando. O sea, no van a aceptar su culpa jamás. Y como me cae gorda la gente que no acepta sus culpas, les voy a dar las gracias. Así es que este fue el último video de Heidis por el momento, o por un muy buen rato yo creo en este canal. Así es que no lo recomiendo. La verdad es que no, a menos se los regalen. Métanse al link que les puse, se lo llevan gratis.
Y seguramente, ya eso voy. Ahorita no recomiendo que lo compren porque es esta versión que está, pues la del fraude, pero estoy seguro que como ya tienen las toneladas y sigue bajando de precio, van a volver a sacar la primera versión, estoy seguro. Entonces yo les digo que espérense. Si es que de veras aún así lo quieren, porque trae muy buenas reseñas y todo, espérense a que pase el escándalo, que saquen sus curvas, y estoy seguro que Heidi's va a volver a lanzarlo como debía de ser, y ahí agárrenlo si es que todavía lo quieren, pero ahorita no lo compren, ahorita quítenlo de su carrito de compras, y traten de conseguirlo gratis, y si no, espérense a que pase el escándalo, a que vendan todo su stock que está ahí parado, y que yo creo que van a volver a sacarlo como debe de ser. Pero bueno, hasta aquí llegó esta review, espero que les haya gustado. Y el 22 de julio, 8 de la noche a la Ciudad de México, va a ser nuestro mundialito de planares. Y obviamente que es el Heidi's Ballenas, ha quedado descalificado. Y bueno, hasta aquí llegó. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón